la sesión anterior avanzamos una parte de meiosis, ¿cierto? ¿Qué tal, Emily? Bien, gracias, Nicole. Sí, avanzamos una parte de meiosis. ¿Qué tal si vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hicimos? Terminamos, vamos a trabajar gametogénesis y con eso yo creo que ya estamos totalmente listos para poder empezar ya con algunos conceptos de genética. ¿De acuerdo? De genética. ¿Ya? Bien. Nosotros vimos, ¿no es cierto?, en la sesión anterior, que obviamente el proceso de división celular tipo meiosis se desarrolla solamente en un determinado tipo de células y el propósito de esta división celular es fabricar células hijas con la mitad de la carga cromosómica normal, con la mitad de la carga cromosómica normal, ¿no es cierto? Entonces, meiosis desarrollaba una sola cariocinesis a lo largo de dos citocinesis. Repito, es decir, hacíamos un solo reparto del material nuclear, mientras que repartíamos el citoplasma dos veces. Por eso es que al final obteníamos 4 células hijas, pero con un solo reparto del material genético. ¿De acuerdo? Es entonces lo que llamábamos la primera división, meiosis 1, y la segunda división, meiosis 2. Pero no se tratan de dos divisiones independientes. No, al contrario, son dos divisiones consecutivas de un solo proceso. ¿Me dejo entender? De un solo proceso. Bueno, el detalle entonces, ¿no? El detalle de la meiosis 1, al igual que la meiosis 2, lo habíamos trabajado aquí. Meiosis 1 era la conocida meiosis reduccional, era la que se encargaba precisamente de, como lo hemos mencionado, pues reducir la carga cromosómica a la mitad. Empezábamos con una célula 2N, recuérdenlo por favor, empezábamos con células 2N, ¿no es cierto? En una célula 2N, y terminábamos con células hijas N. A todo esto, ¿qué significa N? ¿Qué significa 2N? ¿Qué significa ser 3N? ¿Qué significa ser 5N? N es, claro, como nos dice Aide, N representa un juego cromosómico. Fátima nos dice, si soy 2N, tengo dos, Fátima, tengo dos juegos cromosómicos. Yerly nos dice, diploides, haploides, correcto. 2N es un individuo o una carga diploide y N es una carga haploide. Muy bien, Diana, perfecto. Gracias. Yo creo que la mayoría lo tiene bastante claro. Ya está. Eso es importante porque después se andan confundiendo, sobre todo con algunas dos o tres preguntas que les voy a hacer a continuación, ¿no? Pero es importante tener claro eh, a qué nos referimos cuando hablamos de n como una variable. Nos referimos a las cargas cromosómicas. Las cargas cromosómicas. ¿De acuerdo? Ahora,
Esas cargas son variables, claro está. Por eso trabajamos eh, con una letrita, no le ponemos un número, porque eso va a variar de acuerdo a cada especie. En nuestro caso, ya sabes que ese N es 23. Ese N es 23, para nuestro caso, ¿no? Humano. Pero así puede cambiar para cada organismo, etcétera. No hay ningún problema. Muy bien. Entonces, meiosis 1 se encargaba de reducir la carga. De 2N, las células hijas ya eran N, tenían un juego cromosómico cada uno. Un juego cromosómico, ¿eh? Un juego cromosómico. Pero además, otro trabajo hacía meiosis. Meiosis se encargaba de generar la recombinación de características. Cuando hablamos de recombinación de características, estamos hablando de recombinar los dos juegos cromosómicos que acabamos de decir que tiene la célula original. Cuando me dijiste que esta célula era 2N, la célula que está iniciando el proceso, está de aquí, ¿no es cierto? Es una célula 2N, una célula diploide, tiene dos juegos. Entonces, cuando hablamos de que meiosis 1 se encarga, como nos dice Pamela, del crossing over, o sea, del entrecruzamiento, de la recombinación, lo que vamos a recombinar, lo que vamos a entrecruzar, es precisamente esos dos juegos de información que tenemos, que los hemos heredado, uno de papá y otro de mamá. ¿De acuerdo? Ayer también analizamos lo que eran cromosomas homólogos. ¿Quién me puede decir qué diferencia hay entre un cromosoma homólogo y una cromátide hermana? ¿Puede alguien, por favor? Fátima nos dice que el cromosoma homólogo lleva la misma información genética, pero diferentes alternativas, o sea, diferentes alelos. ¿Te acuerdas, Fátima? Excelente, muy bien. Esos eran cromosomas homólogos, ¿cierto? ¿Y cromátides hermanas? Nicole nos dice que cromátides hermanas son la copia, ya. Diferentes secuencias de alelos. Bien, Aide. Villar Rojas nos dice igual alelo, igual IG. Bueno. Y luego Pamela nos dice, unes el ADN con su copia y el otro con su cromosoma parecido, pero combinado una parte de la... Ah, ¿qué? Ya. Muy bien. A ver. Si me dejo entender. Ojo, miren, ya estamos eh, repasando sin necesidad de hacer esquemas. O sea, estamos usando ya la información que tenemos nosotros adquirida. La diferencia entre un cromosoma homólogo y una cromátide hermana es primero el origen. ¿Cómo que el origen? Sí, pues. O sea, la cromátide hermana, ¿de dónde se originó? ¿Cómo vino? ¿Cómo apareció? Es producto de la replicación del ADN. Es la copia. Por eso son exactamente iguales, como nos dice Aide. ¿No? Como nos dijo Pamela. Son exactamente iguales, son su copia. Entonces, ¿de dónde se originó? De interfase de la replicación del ADN. De ahí viene la cromátide hermana. ¿Y el cromosoma homólogo cuál es su origen? Oh, el cromosoma homólogo viene del otro progenitor. O sea, yo soy el cromosoma, no sé, pues, X, o el cromosoma 15, o el cromosoma 2, o el cromosoma 10, ya muy bien. Yo soy un cromosoma. Y mi homólogo, mi cromosoma homólogo, definitivamente debe provenir del otro progenitor, porque yo vine en un juego cromosómico.
y mi homólogo vino en el otro juego cromosómico, que viene del otro progenitor. ¿Me estoy dejando entender? Esa es la primera diferencia, su origen. La segunda diferencia, gracias, genial. La otra diferencia sería que las cromátides hermanas, como son copia, tienen exactamente la misma secuencia de genes y la misma secuencia de alelos. Son copia, pues. Son copia. En cambio, en cambio, el cromosoma homólogo tiene la misma secuencia de genes. Ya, por eso nos llamamos homólogos. Pero no necesariamente tenemos la misma combinación de alelos. Digo, no necesariamente. Lo usual es que no tengamos, ¿no? La misma secuencia de alelos, pero sí de genes, por eso nos llamamos homólogos. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, meiosis 1 se va a encargar justamente de juntar estos cromosomas homólogos y recombinarlos. Ese es el trabajo entonces que va a desarrollar meiosis 1. Ese trabajo lo hace profase 1, ¿recuerdan? Profase 1 tenía 5 momentos. ¿Quién me menciona los 5 momentos de profase 1? Los 5 momentos de profase 1. A ver. Eso te ayuda, Fátima, bacán. Pero ¿cuáles son? Ya. A ver, en todo caso, gracias Ana Lucía por darte el tiempo. Genial, esa es la idea. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacino. Yo digo las palabras, digamos, características de cada etapa y ustedes me dicen a cuál corresponde. ¿Listo? Gracias Aide y Nicole por darse el tiempo de escribir. Genial. Digo la palabra, a ver, ¿dónde observo quiasmas? ¿En qué etapa se hacen visibles los quiasmas? En diploteno o diplonema, perfecto. ¿Y el buquet, el famoso buquet de cromosomas, en qué momento? En leptoteno o leptonema, correcto. Leptoteno o leptonema, correcto, 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 correcto. Muy bien, genial. Ujú, ya está. ¿Y el famoso entrecruzamiento? Paquinema o paquiteno. Muy bien. Genial, genial. Ya está, lo tenemos claro, ¿ah? Lo tenemos claro. Listo. Ah, y la sinapsis, el apareamiento de cromosomas homólogos. ¿En qué momento? Cigoteno, cigonema. Muy bien. Ya está. Genial. Entonces, Profase 1 se encargaba de hacer ese trabajo, de aparear cromosomas homólogos, recombinarlos, ¿no es cierto? Y luego metafase 1, como ustedes ven ahí, forma una placa ecuatorial doble. ¿Por qué era doble? Porque alineábamos un juego N frente al otro juego N. Un juego N frente al otro juego N. ¿De acuerdo? Aide, sinapsis es cuando se aparean los cromosomas homólogos, cuando se juntan. Aún no hay una recombinación. En leptoteno se condensan los cromosomas, en cigoteno se aparean los homólogos, y en paquiteno es cuando se produce el entrecruzamiento, el intercambio de segmentos de ADN. En diploteno es cuando se separan y en diacinesis es cuando ya la carioteca se desintegra y empieza ya a formarse el uso acromático y todo lo demás. ¿Listo?
Anafase 1, ¿qué separaba? Anafase 1, ¿qué separaba? ¿Cromosomas qué? Homólogos. Recuerden que aquí se iba un juego N, aquí se va un juego N, aquí se está yendo un juego N, este es un juego N, y aquí se está yendo el otro juego N. Aquí se está produciendo la separación de cromosomas homólogos. Así es, un juego N para cada lado. ¿Ya? Muy bien. Ese es el momento en el que estamos reduciendo la carga de diploide a haploide. Finalmente, en telofase. Tenemos cada una de estas células hijas haploide. Cada una de estas células hijas haploide. ¿De acuerdo? Cada una de ellas haploide. Y ahora, lo interesante es que entonces cada una de estas células hijas presenta un juego cromosómico. Ya no tienen cromosomas homólogos, los hemos separado. Cada célula presenta un juego N. Cada una de ellas es haploide. Es haploide. Lo interesante y que todavía obliga a continuar con el reparto del material es que, mire usted, todavía tenemos cromátides dobles, que ya esas cromátides hermanas están recombinadas. Sabemos que no son iguales, pero bueno, hay que separarlas porque en realidad hay aquí dos cromosomas 1 y dos cromosomas 2. ¿No es cierto? Entonces hay que separarlos y por eso vendrá meiosis 2. ¿Cómo se llamaba el espacio, el tiempo entre meiosis 1 y 2? Intercinesis. Perfecto. Y aquí está meiosis 2. Cada una de las células hijas obtenidas en meiosis 1 ahora se divide. Cada una ahora se divide, ¿no es cierto? Cada una se divide nuevamente por profase, metafase, anafase, telofase, solo que ahora, como lo que queremos es separar cromátides hermanas, mire usted, primero, esta profase 2 ya no recombina. ¿Cómo voy a poder recombinar si no tengo cromosomas homólogos? Cada una es haploide, tiene un solo juego, tiene un cromosoma 1, un 2, un 3, un 4. No voy a poder recombinar el 1 con el 2, el 3 con el 4, porque no son homólogos. Profase 2 no recombina, profase 1 sí recombina. Y como quiero separar cromátides hermanas, en esta metafase 2 formo una placa ecuatorial simple. O sea, los N cromosomas que tengo los alineo para separar sus cromátides hermanas. Ya está. Placa ecuatorial simple. Metafase 2. Anafase 2, ¿qué separa? Pues cromátides hermanas. Pero nuevamente es importante recordar que aquí está yendo un juego N, aquí está yendo otro juego N, aquí está yendo un juego N y aquí está yendo otro juego N. Tenemos juegos N por separado. Tenemos 4 juegos N. Por eso es que se obtienen 4 células hijas con una carga N cada uno. ¿Me dejo entender? Anafase 2 separa cromátides hermanas. ¿De acuerdo? Y finalmente, telofase 2. Telofase 2. Ahí está. Tengo células hijas haploides, pero con cromátides simples. Simples.
Con cromátides simples. ¿Listo? Muy bien, ya hemos recordado entonces, creo yo, cómo desarrollamos meiosis, tanto meiosis uno como meiosis 2, ¿de acuerdo? Ya tenemos claro el proceso, no tengo ningún problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, para continuar ya. ¿Alguna duda? Por favor. Bien, entonces recordemos ahora, por favor, lo siguiente. Nosotros como individuos, ah, almendra, escúchame. Cuando hablamos nosotros de quiasmas, hablamos, realmente nos referimos a la estructura que mantiene unidos, totalmente superpuestos, un cromosoma con su homólogo. Repito, un quiasma es un conjunto de proteínas, son unas estructuras que superponen correctamente a un cromosoma con su homólogo y que lo mantienen tan cerquita y tan superpuestos que ahora sí va a ser fácil poder cortar un segmento de ADN de un cromosoma e intercambiarlo con el del homólogo. Entonces, estas regiones que mantienen unidos, superpuestos el ADN de un cromosoma y otro, a eso se llaman quiasmas o quiasmatas, ¿no? Perfecto, ya. Entonces, les decía, si nosotros queremos comparar mitosis de meiosis, ¿no? Hicimos la comparación, ¿les parece? ¿Tienen clara la comparación mitosis con meiosis? Fiorella, ¿cuál es la duda que tienes sobre el quiasma? En todo caso, mencióname para yo ayudarte. Miren, un cromosoma, un cromosoma, ¿no es cierto? Se va a superponer con su homólogo, ¿sí o no? Se va a superponer con su homólogo. Y entonces, ahí vamos, ojalá esta vez sí se pueda. Entonces, les decía que este va a ser el homólogo. Ahí va, ¿no? El homólogo va a estar aquí. Pero ¿qué es lo que va a mantener a un cromosoma y el otro completamente cercanos, adheridos? ¿Qué es lo que van a tener? Son unas pequeñas proteínas que se forman aquí, entre estos dos. Aquí, vamos a ponerlos de color negrito. Son unas proteínas que se forman aquí, así, entre estos dos. Igual aquí. Son unas pequeñas proteínas que los asocian y los mantienen unidos. Miren ustedes, por favor. Esa es la idea. Los quiasmas son precisamente proteínas que mantienen unidos a estas regiones para que luego se puedan cortar segmentos e intercambiar. El crossing over. Entonces, estas proteínas que mantienen unidas y superpuestas, ¿no? Estas cromátides de los cromosomas homólogos, eso es lo que llamamos quiasmas o quiasmas. ¿Está claro? Ahora, yo les había preguntado si la comparación mitosis-meiosis quedó clara. ¿Me pueden dar entonces diferencias mitosis-meiosis, por favor? Me alegra, Fiorella, qué bueno.
Quiero diferencias mitosis, meiosis. Rapidito. Unas 4 diferencias. Ajá. El tipo de células. Ya está. El tipo de células que se dividen. Meiosis para las células sexuales, mitosis en las somáticas. Ya, ahora vamos a precisar un poco los términos, pero sí, es cierto, meiosis es solo para un tipo de células en particular. Correcto. Va uno. Otra. ¿No hay más? Ujú. ¿Qué pasó? Meiosis tiene dos citocinesis, mitosis tiene una sola, correcto. El resultado, mitosis solo dos células hijas, meiosis, eh, Romina, es mitosis solo dos, meiosis, ¿no? Meiosis es cuatro. Ah, ya, ok, ok, sí, 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 sí. Estamos de acuerdo. Listo. ¿Cómo son genéticamente las células obtenidas por mitosis? ¿Cómo son entre sí? Iguales, ¿sí o no? En cambio, la combinación genética que tienen las células hijas obtenidas por meiosis, ¿cómo son? Claro, son distintas. Entonces, ahí viene diferencia. Otra diferencia sería que mitosis mantiene la carga cromosómica, ¿no? Si empezamos con una célula 2N, terminamos con 2N. En cambio, meiosis reduce, ¿no? Meiosis reduce. Empieza con 2N y termina con N. Claro, meiosis permite la variabilidad porque recombina información. Mitosis no recombina información. ¿Listo? Ya está. Genial. Entonces, sigamos. Yo creo que podemos ya trabajar un rato, ahora sí, gametogénesis. Y aquí en gametogénesis quería, por favor, empezar nuevamente mencionándoles lo siguiente. Nosotros, como vamos a hablar ya de la fabricación de gametos en humanos, en nosotros, ¿no? Estamos hablando, nosotros, a ver, ¿ya? Nosotros vamos a tener, ojo, 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 ojo. Como humanitos tenemos un 2N46, lo hemos dicho, ¿cierto? Siempre lo hemos dicho. Ya está. De estos 2N46, dijimos que teníamos dos principales grupos o tipos de cromosomas. Teníamos 44, 44, o sea, 22 pares, y luego un par por separado. Porque esos 44 se llaman cromosomas somáticos. Somáticos. ¿Por qué les dicen somáticos? Porque llevan toda la información referente a nuestro organismo. Cromosomas somáticos, llamados también autosómicos. Autosómicos. 22 pares, 44 cromosomas. ¿Estamos de acuerdo? Y estos otros dos de aquí se llaman cromosomas ¿qué? Sexuales. ¿Cierto? Sexuales. Conocidos también como, dímelo, sexuales llamados también como alosomas, conocidos también como gonosomas. No, gametos, no, Fátima. Estamos hablando de cromosomas. Muchachos, por favor, no sean tan susceptibles. Estamos bromeando. Listo.
2 cromosomas sexuales, llamados también alosomas, conocidos también como gonosomas. Gonosomas, alosomas, y los otros 44 son somáticos. Tengo 22 pares de cromosomas somáticos o autosómicos y un par de cromosomas sexuales. Dicho sea de paso, estos cromosomas sexuales, ¿no es cierto? Estos cromosomas sexuales son cromosoma X y el cromosoma Y. Perfecto. Genial, genial, Fátima. A ver, Francisco nos dice, profe, ¿qué causa que algunas personas tengan 45 cromosomas somáticos? Francisco, en unos 15 minutos más está tu respuesta. ¿Te parece? Ahí vamos a llegar. Entonces, ya, bien, Fátima. Escúchenme, tenemos aquí 44 cromosomitas y podemos tener las combinaciones XX o puede que tengamos la combinación 44XY. Usted sabe muy bien que en este caso obtenemos hembrita. ¿Sí o no? Ya lo hemos dicho. Este es hembrita. Perfecto. ¿Ya? Y en el otro caso, macho. Ya está. Muy bien. Esas son las cargas que tenemos normalmente, ¿no? Entonces, sí, Michael, nosotros consideramos que tenemos 23 pares de cromosomas homólogos. Por consiguiente, el par XX o el par XY son cromosomas homólogos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también es cierto, Michael, ahora vamos a ver que no todas las partes del X con el Y son homólogos. No, pero los consideramos homólogos. ¿Listo? Ya. Ahora, entonces, bueno, Michael, ¿qué te puedo decir? Entonces nosotros no diríamos que tenemos 23 pares de cromosomas homólogos, pues. Diríamos que tenemos 22 más uno que no es homólogo. No, no, no. Son 23 homólogos. Lo que ocurre es que hay muchas regiones entre el X y el Y, entre el X y el Y, que no son homólogas. Pero las mujeres tienen 44XX. Ellas sí tienen XX, un par homólogo por completo. ¿Listo? Listo. No, no, no. Está bien. En buena hora que vayamos aclarando. Ahora, muy bien. Entonces, de todas las células que tenemos en nuestro organismo, de todas las células que tenemos en nuestro cuerpo, usted sabe, hay un buen grupo que no se divide. ¿Por qué? Porque están sumamente especializadas, muy diferenciadas, ya no se dividen. Están en G0. Otras están en G0, pero todavía se pueden dividir. Ya, bacán. Y si se dividen, lo hacen por mitosis. Mitosis. Ya, genial, perfecto. Pero existe un grupito, y solo un grupo específico de células en nuestro organismo que se van a dividir por meiosis. Repito, solamente hay un grupo específico, particular, singular, totalmente predestinado para que ellas se dividan por meiosis. Ajá, que o sea, cualquier célula no se divide por meiosis. No, no, no. Todas las células de nuestro organismo que no se dividen porque están diferenciadas o las que sí se dividen y lo hacen por mitosis, vamos a llamarlas somáticas. Somáticas. Células somáticas. Soma cuerpo, células somáticas. Se dividen por mitosis.
o no se dividen, están muy diferenciadas, en fin, somáticas. Pero el otro grupito que te dije, que elegimos, que habíamos seleccionado y que hemos cuidadosamente conservado y que solo las vamos a dividir por meiosis, se van a llamar células germinales. Repito, germinales. A partir de estas células germinales, nosotros, a partir de estas células germinales, mediante meiosis, mediante esta división celular tipo meiosis, vamos a fabricar gametos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a fabricar gametos. Así es, ¿ya? Entonces, les decía que vamos a tener, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a tener el proceso de fabricación de gametos que sería importante que lo podamos evaluar. ¿Cómo se llama este proceso de elaboración de gametos? Bueno, gametogénesis. ¿Ya? La gametogénesis, acabo de decirles que se hace a partir de unas células que hemos reservado. ¿Saben desde cuándo las hemos predestinado? Las hemos elegido desde cuando estábamos en el útero de nuestra madre, desde ahí. Estas células germinales, entonces, las vamos a ubicar en ciertos órganos donde usted va a fabricar sus gametos. ¿Cómo se llama el órgano donde usted fabrica sus gametos? Gónadas. Entonces, ahí está. Usted en sus gónadas, ¿no es cierto? Así es, ahí. En sus gónadas se encuentran estas células llamadas germinales. Germinales. ¿De acuerdo? Células germinales. Estas células germinales las vamos a dividir por meiosis para elaborar, para fabricar nuestros gametos. Entonces, en buena cuenta, meiosis nos sirve a nosotros para fabricar nuestros gametos. Eddie, ¿por qué haces la precisión a nosotros? ¿Que acaso no ocurre así en los demás seres vivos? Ah, hay variantes, hay casos especiales, no podemos generalizar, ¿ya? No podemos generalizar. Yo estoy hablando de nosotros y cuando digo nosotros me refiero a mamíferos y podría ampliarlo hasta los animales. Hasta los animales. Hasta ahí. Después, en otros seres vivos, ¿existe meiosis? Claro que existe, pero ya son procesos un poquito diferentes. Por eso no podría generalizar. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros utilizamos meiosis para, a partir de nuestras células germinales, fabricar nuestros gametos. El proceso es el mismo, ¿eh? Meiosis, tal cual. Ah, ya, genial. Sí, sí. Ah, o sea, se obtienen células haploides. Claro, pues, nuestros gametos son haploides. No recuerdas que dijimos, oye, nosotros de dónde nos originamos? Ah, de la unión de dos gametos, uno de papá y uno de mamá. Ahí están, pues. Papá y mamá, ¿cómo fabricaron sus gametos? Eh, pues mediante meiosis, a partir de sus células germinales en sus gónadas. Y tú, cuando vayas a reproducirte, ¿de acuerdo? ¿Qué vas a aportar tú? Un gameto. Y el otro progenitor, no sé, con el que te pongas de acuerdo, pues, ¿no? Va a aportar otro gameto y así entonces tu descendiente, ¿no es cierto? También va a poder decir, ah, yo he recibido un gameto de cada, yo provengo, ¿no es cierto?, de la unión de un gameto de papá con un gameto de mamá. Igual. Entonces tú estás fabricando tus gametos en este momento en tus gónadas a partir de tus células germinales. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Muy bien.
Entonces, veamos por favor cómo se desarrolla el proceso tanto en machito como en hembrita, es decir, cómo se produce la espermatogénesis y la ovogénesis. Solo con un par ¿de acuerdo? Solo con un par de precisiones que dar. La primera, que nosotros le ponemos nombre a nuestras celulitas. Siempre, a toda célula le ponemos nombre. Entonces, las células que inician meiosis, estas de aquí, las que inician meiosis, estas células germinales que inician meiosis, les vamos a poner la terminación citoprimario. La terminación citoprimario. Citoprimario. Estas de aquí que ya han terminado, estas de aquí que ya han terminado meiosis 1, ¿no es cierto? Que son estas mismas que son las que empiezan meiosis 2, ¿no es cierto? Le ponemos la terminación cito, secundario, ¿ya? Y estas últimas que terminan, que ya terminan, estas de aquí, que ya terminan el proceso meiótico, a estas les ponemos la terminación tide. Le ponemos la terminación tide. Y nada, después simplemente lo que hacemos es utilizar los prefijos que siempre ya hemos conocido. Me refiero a los prefijos, por ejemplo, para el caso machito, la raíz es espermato. Tenemos espermato, cito primario, espermato, cito secundario, espermátide. Y en el caso femenino usamos la raíz ovo. Ovo, cito primario, ovo, cito secundario, ovotide. Ovocito primario, ovocito secundario, ovotide. Y ya está. Entonces, bueno, llega el momento ahora sí de que veamos por separado cada uno de ellos. Aquí está la espermatogénesis. Repito, espermatogénesis. La espermatogénesis es entonces este proceso ¿no? Este proceso de formación de gametos. Se desarrolla en las gónadas a partir de células germinales. Un detalle sí es interesante. Como las células germinales son una cantidad limitada, es probable que hayas hecho primero, ¿no? A estas células germinales para que tengas una mayor cantidad de ellas y puedas producir más gametos. Entonces puede que las hayas reproducido, ¿no? O las sigas reproduciendo, no sé cuál sea tu caso, por mitosis. Por eso ustedes ven aquí esta mitosis. Miren, miren. Miren en este esquema, aquí hay una mitosis. No sé si la ven. Acá, aquí. Mitosis dice, ¿sí o no? Ya la señalé. ¿La ven? Dice mitosis. ¿A qué se refiere? Nada, nos estamos dedicando simplemente a aumentar mis células germinales porque queremos de pronto tener una mayor cantidad de ellas, ¿no? Y así poder producir más y más gametos, ¿no? ¿Listo? Entonces, puede ser que por mitosis estemos formando más de ellas, ¿no? O hayamos hecho ya un buen tiempo mitosis, hayamos
aumentado la cantidad de nuestras células eh, germinales y ya está. Pero desde el momento en que empieza meiosis, mira, 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 mira. Esto es meiosis, esto es meiosis, esto es meiosis. Hasta aquí. Aquí está, justamente mire usted, meiosis 1 y meiosis 2. ¿Ya lo vio? Meiosis 1 y meiosis 2. Como te dije, ¿cómo llamábamos a la célula que empezaba el proceso? Yo te dije que le habíamos puesto, ¿no? ¿Cuál era la terminación? Cito primario. A la que terminó meiosis 1 le llamamos cito secundario, que es la misma que empieza meiosis 2. Y cuando termina le ponemos tide, espermátide, o espermátidas, como guste. ¿Listo? Ya está. A ver, los leo. Genial, Romina. Perfecto. Así es. Y aquí está la carga, pues, la carga recontra masculina machaza. Ahí está 44XY. Esta es 44XY. 44XY. ¿Listo? 44XY. Empezamos. Ese es 2N. Termina meiosis 1. ¿Qué hace meiosis 1? Separamos cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir cromosomas homólogos? Bueno, de estos 44, eran 22 pares, entonces 22 se van, señor, 22 se van, ¿no es cierto? Mire usted aquí, 22 se van por acá, los otros 22 se van por aquí. Y de este par sexual, ahí está, se da un X, el Y por aquí. Listo, separación de cromosomas homólogos. Terminó meiosis 1. Ahora la célula se llama espermatocito secundario, ya son haploides, ya tienen una carga cromosómica, un juego cromosómico cada uno. ¿Listo? Ahora viene meiosis 2. ¿Y qué hace meiosis 2? Separamos cromátides hermanas. De estas 22, ya sabes, las cromátides hermanas se separan, 22 y 22, y de este X, pues las cromátides hermanas se separan en X, en X. Pero por el otro lado tenemos 22 por aquí, 22 por acá, y tenemos Y por aquí, Y por acá. Un momentito. Eso quiere decir entonces que tenemos, miren ustedes este resultado, miren ustedes este resultado. Tengo 22X por aquí, pero también tengo 22Y por acá. A ver, o sea, hay células que resultan con cargas 22 más X y otras con 22 más Y. ¿Se han dado cuenta que estos gametos, cada una lleva un juego N23? Lleva 22 somáticos y un sexual. N23, 22 cromosomas somáticos y un cromosoma sexual. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hasta espermátido? ¿Se han dado cuenta que acaba de terminar meiosis y tenemos espermátides? No tengo espermatozoides, tengo espermátides. O sea, la espermatogénesis, repito, la espermatogénesis termina aquí. Eso es espermatogénesis. ¿Dónde ocurre esto? Eso ocurre en el túbulo seminífero. Repito, túbulo seminífero. Sí, está en el testículo. En el túbulo seminífero. Ahora, ¿y entonces cuándo se forman los espermatozoides? Ocurre que
van a salir del testículo ahora estas espermátides. Sí, van a recorrer varias partes del testículo, ¿no? Van a recorrer tubos rectos, van a recorrer rete testis, van a recorrer conductos eferentes y van a llegar al epidídimo. Repito, epidídimo. Y en el epidídimo va a ocurrir este proceso final de maduración que se conoce, como espermiogénesis. A ver, vamos a ponerlo en mayúsculas. Espermiogénesis, que es muy diferente a este de acá que fue la espermatogénesis. Espermatogénesis y esta es espermiogénesis. ¿Me dejo entender? Jordan, todos los cromosomas llevan información referente a, me refiero a información genética que determina características en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Todo. Los dividimos en somáticos y sexuales porque la mayor parte de la información que llevan, no la totalidad, pero la mayor parte de información que llevan está en los 44 primeros, o sea, en esos 22 pares, en los somáticos, llevan la mayor parte información referente a nuestras, digamos, ¿no? Características que tenemos en común todos. Me refiero a músculos, huesos, corazón, estómago, hígado, etcétera. Son características corporales. Pero el último par sexual tiene, además de tener información corporal también de nuestro organismo, tiene información principalmente referida a las características sexuales. Me refiero a la producción, maduración de diferentes órganos, estructuras, ¿no? Etcétera. A eso se refiere. ¿Me dejé entender, Jordan? Sí, profe, gracias. Ya está. Genial. Por favor, ¿se ha entendido la diferencia también entre espermatogénesis y espermiogénesis? La espermatogénesis es meiosis y termina en espermátides. Pero luego esta espermátide sale, como te digo, del túbulo seminífero y en el epidídimo va a tener una maduración, una diferenciación final, en la que ahí sí va a terminar de modificar todas sus estructuras, sus flagelos y todo lo demás, y se va a convertir ya en un espermatozoide. Y ahí va a esperar, ¿no es cierto?, el momento en el que sea convocado para que forme parte de una eyaculación. ¿Me dejé entender? Excelente. Esa es entonces espermatogénesis, espermiogénesis. Muy bien. Y veamos ahora el caso entonces. Ah, y por si acaso, un momentito. Para el caso de varones, cuando estábamos en etapa fetal, seleccionamos nuestras células germinales y durante toda nuestra etapa fetal, desde que ya empezamos a tener nuestros testículos, nuestras gónadas ahí, empezamos a hacer espermatogénesis. Es decir, desde ya esa época empezamos a producir espermátides. Pero solamente después de nacer, en la adolescencia, es que recién ahí activamos la maduración, es decir, la espermiogénesis. Y por eso es que recién a partir de ese momento
recién ya tenemos la presencia de espermatozoides. Espermatozoides. Por eso la espermiogénesis se desarrolla después, pero la espermatogénesis siempre estuvo. Y como siempre tenemos nosotros espermatogonias, ¿no? Estas células germinales, así se llaman, espermatogonias, estas las estamos dividiendo siempre por mitosis en nuestros túbulos seminíferos, de tal manera que siempre tenemos más y más y más espermatogonias. Y de pronto, algunas de ellas ya las introducimos a meiosis y entonces ahí cambian de nombre a espermatocito primario y luego ya siguen su historia conocida. Pero siempre tenemos espermatogonias, siempre producimos más espermatogonias, por eso siempre estamos produciendo nuevos y más espermatozoides. Siempre, permanentemente. Muy diferente es el caso femenino. Mire usted. El caso femenino, este de aquí, miren, en este caso femenino, tenemos células germinales también, ovogonias, las que inician meiosis, ovocito primario, las que terminan meiosis 1, que son las que empiezan meiosis 2, ovocito secundario, y las que terminan meiosis, ovótides. Muy bien. Pero hay muchas aristas aquí que mencionar y que comentar sobre la maduración de gametos femeninos, la producción de gametos femeninos. Miren, primero, las células germinales fueron elegidas, seleccionadas, también en etapa fetal, las ovogonias, y obviamente empezaron por mitosis a producir más y más y más y más y más y más ovogonias. ¿De acuerdo? Pero en un determinado momento de la gestación, en un determinado momento de la gestación, todas estas ovogonias, todas, las de los dos ovarios, todas, empezaron meiosis. Es decir, pasaron a ovocitos primarios, ¿no? Y empezaron meiosis. Un momento, o sea que ya no quedaban ovogonias, no, no hay. Todas empezaron como ovocitos primarios, meiosis. Cuando se encontraban desarrollando su profase, todas, ¿ah? De la manito, ¿no? Todas parejas a la vez, desarrollando su profase, terminando profase 1, ya por diacinesis, en ese momento se interrumpe el proceso, se detiene el proceso. Que en unas, no en todas, que en un ovario, no en los dos. O sea, un momentito. O sea, los ovocitos primarios, habiendo empezado ya su meiosis, ¿no? Al terminar profase 1, ahí se detienen, sí señor, ahí se detienen. Entonces, cuando nacen las mujeres en sus ovarios, ¿qué cosa tienen? ¿Ovogonias u ovocitos primarios? Ovocitos primarios. Eso es lo que tienen en sus ovarios al nacer. ¿De acuerdo? Al nacer. Tienen sus ovocitos primarios. Y así nacen, pasan su niñez, su infancia, y en la adolescencia, hormonalmente empiezan a controlar, a estimular la maduración de gametos en cada ovario, pero no todos a la vez, sino uno en un ovario este mes, uno en el otro ovario el otro mes, uno en el otro ovario, así se alternan uno a uno, a uno, a uno, y así van a estar meses, ¿no? Años, decenas de años, ¿no? Hasta que de pronto en algún momento, así como empezaron en un momento, llegarán en algún mes, en algún momento, en algún año, en el que ovularán o madurarán el último. Ya no tienen más ovogonias, ya no han podido aumentar, nacen con una cantidad definida. Entonces ellas tienen un primer ciclo ovárico, es decir, un primer momento en el que maduran un gameto,
y un último ciclo ovárico donde se les acaban y terminan sus gametos. Esto va a estar acompañado de los ciclos menstruales, claro que sí. Por eso el primer ciclo menstrual, que corresponde con el ciclo ovárico, el primero lo llaman menarquia y el último se le conocerá como menopausia. Menopausia. Oh, claro. Sí, sí. Así es. No es que un mes sí, un mes no. No, no, no. Se adecúa, Nicole. Ujú. Listo. Entonces, bueno, ya está. Empieza un ovocito primario, hace su meiosis uno, ¿no es cierto? Hace su meiosis uno, que ya sabes que esa meiosis uno demoró años, ¿no? Demoró años, porque nació interrumpida la profase uno ahí, detenida. Y luego terminó varios años después, ¿no? Varios años después. Entonces, culmina meiosis uno y obtenemos un ovocito secundario. Tenemos un ovocito secundario. Fátima, no hay una cantidad exacta, ¿no? No es que cada mujer nace con 4.532 o con 4.864. No, no hay una cantidad exacta, hay un rango, ¿de acuerdo? Se calcula alrededor de 400.000, ¿de acuerdo? Alrededor, pueden menos, pueden un poco más, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Así es. Jordan, yo estoy hablando del proceso. Y ya te digo, los procesos de maduración, que son los ciclos ováricos, eso tiene que ver, ¿no es cierto?, ya con un tema coordinado hormonalmente. Los ciclos ováricos y los ciclos menstruales demoran aproximadamente 28 días. Eso es lo que ya lo deben haber visto ustedes, ¿no? Así es, yo estoy hablando de la producción de gametos, no estoy hablando si hay embarazo, no hay embarazo, nada. Yo estoy hablando solamente de la producción del gameto. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, si está embarazada una mujer, ya no sigue produciendo más gametos, ¿no? Mientras esté embarazada. E inclusive algunos meses todavía después del parto, ¿no? Así es. Espérame, Aide. Estamos en ovocito primario, todavía no terminamos. Claro. Ujú. Por eso. Empieza entonces un meiosis uno y termina como ovocito secundario, pero ¿se han dado cuenta de un detalle? El otro supuesto ovocito secundario, este de aquí, no desarrolla igual. No, pues, no desarrolla igual. No desarrolla igual. Y entonces, o sea, al final, no va a ser otro gameto, en realidad no va a formar un gameto. ¿No? No. Esta modificación que tenemos nosotros, por ejemplo, los animales, ¿no? Cierto grupo de mamíferos, animales también, es que tendemos a reducir la producción de gametos. En nuestro caso, por ejemplo, este ovocito primario produce un ovocito secundario y el otro regresiona un poquito, se va a llamar cuerpo polar. No va a funcionar como gameto, no. E inclusive en algún momento, si es que el ovocito secundario lo necesitara, puede que lo use de alimento. Entonces, el gameto es el ovocito secundario. Sí, este es el que usted ovula. Este es el que usted expulsa al ovario. Usted ovula el ovocito secundario. Oye, pero todavía no ha terminado meiosis. No importa. Va a terminar meiosis fuera del ovario en trompas de falopio. Correcto. En trompas de falopio. Muy bien. Para el caso de meiosis 2, vea usted que este ovocito secundario forma una ovótide. Aquí le han puesto óvulo, pero en realidad es una ovótide. Óvulo es un término común, vulgar que usa la gente, ¿no? Pero es una ovótide.
Y, ojo, miren, forma una ovótide y un cuerpo polar más. Por eso al final tenemos, mire usted, tenemos al final tres cuerpos polares. Tres cuerpos polares. ¿Por qué? Porque el otro cuerpo polar también se divide y forma dos más. Entonces ahí tendríamos tres cuerpos polares. Tres cuerpos polares. Si hablamos de cargas cromosómicas, no se olvide, el inicio, acá, esta era una célula que tenía 44, ¿no es cierto? Véalo usted, una célula que tenía 44XX, femenina. Y luego ya sabe usted que cuando empieza meiosis 1, estos 44 se separan en 22 y 22, separamos cromosomas homólogos, y de este se va un X por aquí y un X por acá. Y luego viene, ¿no es cierto? Meiosis 2. Estos 22 se separan, cromátides hermanas. 22 aquí, 22 acá. Y de aquí de este X, ya lo sabe usted, de este X, una cromátide aquí y la hermana por aquí. Ah, entonces, en realidad el gameto femenino siempre es 22X. Sí, el gameto femenino siempre es 22X. Los que pueden variar son los espermatozoides. No se olvide. Vamos a tener gametos femeninos siempre 22X. En cambio, en varones podemos tener 22X, como podemos tener también 22Y. Ahí es donde se pueden producir entonces estos tipos de fecundación. Podemos tener, recuerde usted, esta unión y nos produciría un 44XX. 44XX, eso es una mujer. Y si tenemos esta otra unión, 44XY, sería un varón. ¿Estamos de acuerdo? Sería un varón. Ya está. Vean que estas separaciones, ¿no es cierto? Estas separaciones, estas disyunciones de cromosomas homólogos y de cromátides hermanas, terminan, ¿no?, elaborando las cargas cromosómicas que llevan los gametos. ¿Listo? Ya está. Los leo a ver para continuar. Sí hay de. En otros mamíferos sí se producen más gametos. O, de lo contrario, maduran varios ovocitos. Y en algunos trabajan sus dos ovarios a la vez o se alternan en un mismo ciclo. Olvídate, hay variaciones ahí muy grandes. Esto tiene que ver con la forma de estrategia de crecimiento poblacional que tiene cada uno. ¿Ya? Francisco, yo estoy hablando aquí de cantidades de cromosomas y de cargas cromosómicas. No estoy hablando todavía de genes. Cuando hablemos de genes, en genética, ahí hablaremos del daltonismo. Por ahora no lo vamos a hacer. Pero solo te adelanto que no es una alteración en el cromosoma. Nada que ver. Ariana nos dice, ¿y los hermafroditas tendrán ambos? Claro, los hermafroditas tienen los dos, pues tienen ovario y tienen testículo. Algunos hermafroditas se pueden autofecundar, otros no. Hay de todo. Hay de todo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por favor, vean ustedes que la formación de los gametos es importante, pero ¿qué ocurriría? Y aquí viene una pregunta. ¿Qué ocurriría si de pronto, a la hora de formar gametos, ¿de acuerdo? A la hora de formar gametos, no se separan correctamente los cromosomas. ¿Cómo que no se separan? No, pues, hay un error en la disyunción, en la separación. Algunos lo llaman la no disyunción. O sea, alguno de ellos no se separa correctamente. Entonces, se va de pronto, ojo, mira, 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 es como que yo te diga, mira, de aquí, de estos 44, ¿no? Se debieron separar 22 aquí y 22 acá. Pero resulta que no fue así. Y en este lado se fueron, escúchame, de pronto se fueron, ¿no es cierto? 23. ¿Qué? Sí, se fue uno de más. Entonces en el otro lado se ha ido uno de menos, claro, pues, 21. Pero así como el error se puede dar en los cromosomas somáticos, también el error se puede producir ¿en quién? En los
sexuales. Puede que de pronto no se separen y en lugar de irse un X por aquí y el otro X por acá, se van los dos X por aquí. No, sí. Entonces pueden haber errores muy grandes en estas separaciones. Los errores serán en las anafases. Repito, los errores se darán en las anafases. ¿Por qué las anafases? Porque son los momentos en que debemos separar cromosomas homólogos, anafase 1, o cromátides hermanas, anafase 2. Y un error en estas disyunciones producirían entonces células hijas con cargas anormales, aneuploides. Y finalmente entonces yo elaboraré gametos con cargas anormales, gametos aneuploides. Y si uno de estos gametos con una carga aneuploide, con una carga anormal, terminan fecundando, entonces se pueden producir, obviamente, individuos con cargas cromosómicas fuera de lo normal. Es decir, 2N más 1, si se lleva un cromosoma de más, o 2N menos 1, si se llevó un cromosoma de menos. O pueden ser 2N más 2, 2N más, etc. Las alteraciones pueden ser muchísimas, pero a estas se llaman aneuploidías. ¿Y por qué se llaman aneuploidías? Lo acabo de decir, porque vienen, ¿no? Se originaron a partir de gametos aneuploides. Sí, Fátima. No, en realidad ya la menstruación es la expulsión final, ¿no? Eso ya es un ovótide. Pero lo que usted ovula es un ovocito secundario. Aide, yo dije que ovótide es el producto final de meiosis 2, sino que aquí lo llaman óvulo, pero óvulo es un término pues vulgar, ¿no? Ordinario, chabacano, popular. Técnicamente es un ovótide. Así es, Ale. Resulta que estas alteraciones, estas aneuploidías, originadas por un exceso o defecto cromosómico, ¿no es cierto? A ver, miren ustedes las cargas. Entonces, les decía que, ojo, ojo, este, las cargas anormales que vamos a tener, estas cargas anormales, ¿de acuerdo? Estas cargas anormales que nosotros vamos a tener se originan a partir precisamente de unas alteraciones en la división o en la formación, ¿no es cierto? En la división o en la formación de los gametos, o sea, prácticamente en las meiosis, ¿cierto? En las meiosis. Esa es la idea. Bueno, si tienen ustedes de pronto, ¿no es cierto? Bien claro el proceso, ojo, si tienen bien claro el proceso de meiosis, de pronto puede ser fácil que se den cuenta cómo pueden producirse estos errores. ¿De acuerdo? Así es. Ya les dije, las anafases. Miren por favor estos momentos. Voy a ampliarlo por favor para que se den cuenta.
Miren, ¿qué ha pasado aquí cuando dice no disyunción? Eso que dice ahí, no disyunción, ¿de acuerdo? No disyunción. Miren cómo ha ocurrido ahí. Y vean cómo uno se fue sin cromosomas y el otro se llevó los dos. Entonces, el error en la disyunción ha sido lo que ha generado que un gameto de pronto lleve una carga diferente a los otros, lleve una carga en exceso y el otro en defecto, ¿sí o no? ¿Listo? Si está entonces claro, miren aquí, por ejemplo, al otro lado también tenemos otra no disyunción. Vean ustedes estas no disyunciones. ¿De acuerdo? Sí, me están escuchando bien, ¿no? No hay problema. Sí, profe. Ya, genial. Sí, sí, no hubo un inconveniente aquí con el micro, pero sí, sí, a veces se interrumpe, pero ya. Entonces, les decía que esta no disyunción, tanto en meiosis 1 como de pronto en meiosis 2, en cualquiera de las dos meiosis podría ocurrir, en anafase 1 o en anafase 2, ¿ya? En cualquiera de ellos. Perdón, un ratito. Ya, perdón. Entonces, les decía que estas disyunciones, ¿no es cierto? Estas disyunciones que se pueden dar en cualquiera de los dos niveles son las responsables. Ahora, si se va en exceso o en defecto, un cromosoma no será lo mismo que se vaya de pronto un cromosoma 1 en exceso o un cromosoma 2 o un cromosoma 3. Es decir, dependiendo cuál sea. Oh, perdonen. Ya. Fiorella, no, no podemos, porque el error está, ¿sabes en dónde? El error está en la formación del gameto. Y los gametos ya se unieron en la fecundación. Y una vez que ya fecundaron los dos gametos, ya la carga cromosómica del individuo está determinada, está definida. Y ya no vamos a poder arreglarlo, ¿no? Estos errores vienen desde la fabricación de los gametos. Y les decía entonces, las disyunciones y los errores, los excesos y defectos cromosómicos los podemos tener tanto en los cromosomas sexuales como en los cromosomas somáticos. Miren por ejemplo aquí. Miren por ejemplo aquí. Si yo tengo un cromosoma 21 de más, es decir, un gameto, en lugar de llevar un solo cromosoma 21, llevó dos.
Y al unirse en la fecundación, el otro gameto trajo un cromosoma 21, como es lo normal. Entonces esta persona llega a tener 3 cromosomas 21. Por eso lo llamamos trisomía del par 21. Trisomía del par 21. Es conocido como el síndrome de Down. Síndrome de Down. ¿De acuerdo? Trisomía del par 21. Trisomía del par 21. ¿Qué es la aneuploidía más frecuente? Es la aneuploidía más común que tenemos. ¿Ya? Es la más frecuente, la más común. Ahora, otro detalle. Si de pronto va un cromosoma 18 de más, un cromosoma 18 de más, una trisomía en el par 18, síndrome de Edwards. Si va un cromosoma 13 de más, una trisomía en el par 13, síndrome de Patau. Estas primeras que hemos mencionado aquí, son somáticas. Me refiero a estas de aquí. Estas son somáticas. ¿Por qué? Porque están dentro de los 22 primeros pares. Las otras de aquí debajo son alteraciones ya, son aneuploidías obtenidas o producidas en cromosomas sexuales. ¿De acuerdo? Estas de aquí son en cromosomas sexuales, lo que llamamos aneuploidías sexuales. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo? Duplo Y, llamado también, ¿no? Síndrome de Jacob, el duplo Y. Pero un momentito, si este señor tiene XY, ¿cuántos cromosomas tiene en total? ¿Cuántos cromosomas tiene en total? XYY significa que este señor tiene, XYY significa que ese señor tiene 47 cromosomas. O sea, tiene sus 44 cromosomas somáticos normales y 3 sexuales. Entonces tiene 47. Fiorella, no necesariamente son hereditarias. No necesariamente. ¿De acuerdo? No necesariamente. Algunos pueden no heredarse. Y otros también ocurre que producto de su alteración no son fértiles. ¿Ya? Ale, ¿cómo que 45? Si estoy diciendo que tiene, miren, tiene XXY. XXY quiere decir que este señor tiene 44 somáticos normales, pero tiene XXY, o sea, un total de 47. El síndrome de Klinefelter es este de aquí. También tiene 47. ¿Sí? No. Este era Klinefelter. Este, el que acabamos de poner, es Klinefelter. El duplo Y es 44XYY. Ese es el duplo Y, el de Jacob. El primero que pusimos, el 44XXY, es Klinefelter. ¿De acuerdo? Klinefelter. Y luego tenemos el 44XXX. Este es conocido como metahembra. Metahembra o triple X. También tiene 47 cromosomas, claro. Pero miren este de aquí. Le ponemos un O, le ponemos un O. ¿Por qué le ponemos un O? Porque quiere decir que no tiene ese otro cromosoma. Entonces, este señor, 44X O quiere decir que no tiene solamente uno. Él sí tiene en total solo 45. Esa es una monosomía. Es el síndrome de Turner. Turner. Ese es Turner. Ahora las van a tener, Ariana. Ahora las envío. Está bien, Ale, perfecto. Sí, así le dicen también, Diana, supermacho. Solo que no sé eso de super hembra, super macho, no sé, ¿no? Trae algunas connotaciones ahí y la gente después va a estar alucinando y se va a confundir.
Entonces, las características que tiene cada uno de ellos son propias, ¿no? Muy comunes, porque como tienen la misma alteración cromosómica, ¿no es cierto? Este, ujú, tienen características en común. Por ejemplo, lo más común es en el caso del síndrome de Down. Hay un rasgo orientalizado muy notorio, ¿no? La lengua bastante gruesa y prolongada, por eso es que no pueden vocalizar bien, tienen un ligero retardo mental, línea semiesca, o sea, hay una sola línea palmar en la mano. Atonía muscular, o sea, ellos no tienen una tonicidad muscular, una semicontracción de sus músculos. No. Entonces, esas características forman parte de este conjunto de síntomas, por eso se llama síndrome, que presenta esta alteración. ¿Ya? Pero vean, las aneuploidías se producen, vienen ¿desde dónde? Desde el momento en que se forman los gametos. ¿Ya? En el momento en que se forman los gametos. ¿Listo? Ya estamos. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta o consulta? ¿Está todo claro con respecto a gametogénesis, a aneuploidías, a formación de gametos? ¿Sí? Así es, Ale. En algunos, como tú mencionas muy bien, el caso de, por ejemplo, metahembra, el 44XXX, eh, anatómicamente y morfológicamente no tienen muchas alteraciones. Fisiológicamente sí algunas, pero sí, es una de las aneuploidías que podría pasar desapercibida, ¿no? Así es. Igual que XYY, Jacob también. Ana Lucía, ¿hay algunas cosas que pueden influir en esto? Sí, algunas, algunas. Pueden influir. Algunas sustancias químicas, la edad, este, algunos aspectos físicos, ¿no? O sea, me refiero a algunas, de pronto, alteraciones, ¿no? Externas pueden inclinar la balanza, eso sí. Pero en la mayoría de los casos es aleatorio. Así es. Ahora, repetir Down, Patau y Edward. Les decía que esas tienen un cromosoma somático de más, solo que en el caso de Down llevan un cromosoma 21 de más, en el Patau llevan un cromosoma 13 de más y en Edwards llevan un cromosoma 18 de más. ¿Me dejo entender? Por eso hablan de trisomía, porque en lugar de tener dos cromosomas 21 tienen tres. En lugar de tener dos 13 tienen tres, por eso se habla de una trisomía. Pero las trisomías también se pueden encontrar en los sexuales, como estás viendo, ¿no? XXY, XXX, etc. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bien, entonces, hemos terminado todo esto, estamos totalmente ya preparados y expeditos para trabajar genética. ¿De acuerdo? Entonces, no siempre se producen las alteraciones monosómicas donde hay trisomías, ¿ya? No hay, no siempre, y además no todas van a progresar. Así que no hay por eso aneuploidías para todos los cromosomas y para todos los casos, ¿ya? Así es. Por eso, Ana Lucía, te dije que ustedes empiezan en un momento y terminan en un momento. Así es. Tienen una cantidad limitada, ya determinada. ¿Listo? Gracias. Gracias, muchachos, por su atención. Cuídense mucho, sigan estudiando y ya nos vemos en la siguiente sesión.